Bendiciones a todos. Una vez más estamos en este video y vamos a ver esta vez acerca del milagro en medio de la gran crisis. El milagro es sumamente importante comprenderlo porque la iglesia en las últimas 2 décadas ha experimentado múltiples milagros, ha experimentado mover del Espíritu, diferentes moveres del Espíritu en las naciones en donde los milagros han sido recurrentes. Y sin embargo podríamos esperar que tras un mover de muchos milagros haya muchas conversiones sostenidas y mantenidas en el tiempo, y sin embargo hemos visto que tal vez pudo haber sido mucho más de lo que hemos visto. Y es que el milagro no necesariamente produce fe. El milagro, por sobre todo, confirma la fe de aquellos que ya habían decidido creer, aún sin haber visto nada. Y esto es sumamente importante porque cuando vemos la vida de Elías, podemos notar que la mujer, la viuda, cuando ve al niño resucitado, le dice a Elías, ahora creo, le dice, que la palabra de Dios está en tu boca y que tú verdaderamente eres profeta. Y uno podría decir, ¿cómo es que ella no creyó antes cuando vio el milagro de el aceite y de la harina que se iba multiplicando? Bueno, porque el milagro, vuelvo a repetir, no produce fe. El milagro confirma la fe de aquellos que ya la tienen. Y en el caso de la viuda, ella fue confirmada con esos milagros, su fe, poco a poco, hasta que llegó al punto, en la resurrección de su hijo, en que ya podía creer plenamente. Y con esta visión y con esta experiencia es que Elías va a ver a Acab. Podemos entender que el poder de la resurrección estaba en él. El poder de la resurrección se había manifestado por medio de Elías. Y él acaba de profetizar sobre este niño muerto por las iniquidades una resurrección. Sobre esta generación muerta por las iniquidades se ha profetizado una resurrección. Amén. Y entonces Elías va a ver a Acab. Y conocemos el encuentro que tuvo con Acab en ese momento, en donde él hace este reto de venir al monte. Los sacerdotes de Baal se enfrentan entonces a Elías en un enfrentamiento de altar para ver quién va a traer el fuego de Dios. Y Elías sabe que el fuego de Dios no depende de él. Y aquí quiero explicar un poco lo que había dicho en algún momento sobre Elías, que Elías, más que un profeta de fuego, era un profeta de agua. Elías podía atraer el fuego, que Dios lo enviara, pero él lo hacía por medio del agua. Y vimos diferentes puntos, hemos visto en los videos diferentes momentos donde el agua es importante para Elías. En el arroyo de Querid, en el vaso de agua que le pide a la viuda en Sarepta. ¿Y quién va a venir en el espíritu de Elías después, en el futuro? ¿Quién va a traer nuevamente este diseño? También va a ser un profeta, en este caso Juan. Y Juan, como profeta, también va a ser un profeta que se va a manejar en el agua. Un profeta que va a bautizar una generación para experimentar la resurrección en Cristo. Y también es un profeta que va a traer el fuego, pero lo atrae, no es que él lo tenga, sino que él lo convoca, ¿sí? Y es lo mismo que le ocurre a Elías. Elías lo hace echando agua sobre el altar, ¿sí? Bautizando este altar en el Monte Carmelo. Ahora, fíjense lo que dice en Mateos 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Estos versículos son importantes para que entendamos esto que le acabo de mencionar. Los milagros lo que hacen es confirmar la fe, no producirla. Por eso Juan el Bautista vemos que él no hace ningún milagro. Venía con el espíritu de Elías. Pero él no hace ningún milagro. Él lo que hace es atraer a la gente al agua para ser bautizada y poder atraer el fuego de Dios. Y Juan lo dice de forma muy explícita: yo no tengo ese fuego. El que nos va a bautizar en fuego es el que viene, es decir, Jesucristo. Jesucristo es quien trae finalmente el fuego. Yo vine a bautizar, dice, yo vengo con el manejo del agua. Y Elías también manejó el agua desde el momento
en que le ordena al agua que se detenga y que no llueva más sobre Israel, en adelante Elías va a manejar el agua. Pero fíjense lo que dice también el Señor en estos mismos versículos de Mateo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y Sidón, donde había estado la viuda, ¿verdad?, se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y eso ocurrió con la viuda de Sarepta. La viuda era de Sarepta de Sidón. Y Elías fue y esa mujer creyó. Cuando la viuda de Sarepta declara: ahora sé que la voz de Dios está en ti, Elías, la viuda pone una medida. Y más que la viuda, podríamos decir, era el plan del Señor, que quedara una medida puesta de justicia en la viuda. Cuando la viuda decide creer, entonces el Señor le puede decir a Israel: miren Israel, si una mujer de Sidón creyó, entonces ustedes están obligados a creer. Si ustedes no quieren creer, entonces son más injustos que una viuda de Sidón y de Tiro. Y por lo tanto tengo que enjuiciar. Esa es la medida, ¿verdad?, que el Señor pone en ese momento. Y de eso mismo Jesús les está hablando en estas palabras de Mateo 11. Dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y luego, bueno, sigue hablando acerca de esto. Pero al punto que quiero ir y quiero reforzar es que los milagros no vienen para producir fe, sino para confirmar la fe de aquellos que están ahí indecisos, pero están queriendo creer, pero algo les falta un último empujón. Y entonces viene el milagro a manifestarse y ellos pueden dar ese salto. En cambio, cuando la gente solamente se emociona porque ve algo que no había visto, normalmente con el tiempo abandonan la fe, porque en realidad nunca la tuvieron, simplemente seguían a sus sentidos. Primera Reyes 18:20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjense, estaban peleando entre dos pensamientos. No es que Israel le había dado completamente la espalda a Dios, sino que, ¿cómo les puedo explicar? Esto es propio de la doctrina de Jezabel, que vemos también en la carta de Apocalipsis. La doctrina de Jezabel tiene este objetivo de no quitarte a Dios del todo, sino ponerte un ídolo al lado de Dios. ¿Sí? Y ese es el adulterio finalmente que se produce espiritualmente con la doctrina de Jezabel. Y esto es lo que Elías le está diciendo: ustedes claudican entre dos pensamientos. Y por lo tanto, esta contradicción, Dios o Baal, es lo que está menguando y destruyendo a la siguiente generación. Y aquí es cuando Elías entonces hace el reto para que digan: no claudiquen más en dos pensamientos, decídanse por cuál quieren servir. Y todos conocemos la historia: se hace el altar, se vierte el agua, ahí Elías empieza a manifestar de nuevo su diseño con el agua, trae el agua, bautiza en ese altar, circuncida también el altar, porque ustedes recuerdan, hace un círculo, una zanja alrededor del altar, que era el símbolo de la circuncisión. Más adelante dice, Elías está orando y dice: respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y también dice: respóndeme para que vean que finalmente fuiste tú el que me enviaste. De alguna manera, cuando Elías hace este altar y presenta todo esto delante del Señor, obviamente Elías estaba esperando que hubiese un cambio radical. Pero el objetivo de Dios no era un cambio radical en todo Israel, porque por lo que vemos después cuando seguimos leyendo, Acab se intimidó en ese momento al ver el fuego, pero al poco tiempo volvió nuevamente a la doctrina de Jezabel. Israel se intimidó también cuando vieron el fuego venir del cielo, pero también sabemos que al poco tiempo algunos siguieron sirviendo a la casa de Jezabel. ¿Por qué ocurre esto? Porque el milagro no produce fe. El milagro solo puede confirmar a aquellos que ya están decidiéndose por seguir al Señor. Amén. Y entonces, lo que ocurre acá es que el Señor quería manifestar ese fuego
¿Para qué? Para confirmar a los 7.000, para confirmar a aquellos 7.000 que no se habían doblado sus rodillas ante Baal, pero que todavía no tenían la valentía para levantarse contra Jezabel. Y en este acto profético, cuando cae el fuego del cielo, el Señor rompe todas las expectativas acerca del milagro y se centra solamente en aquellos que necesitan ser confirmados. Esto es sumamente importante porque a veces la gente hace demasiadas expectativas en torno al milagro. Y podemos ver que Jesucristo solo hacía milagros con aquellos que tenían fe. No hacía milagros para producir fe. Jesucristo hacía milagros con aquellos que tenían fe. Amén. Y esto es sumamente importante cuando oramos por alguien, cuando estamos en un momento de gran crisis donde hay muchas posibilidades de que Dios haga milagros. Sabemos que Dios, cuando hace un milagro, está confirmando la fe de alguien. Amén. Hay alguien ahí, es uno de los 7.000 que está ahí hambriento por conocer a Dios, y entonces Dios le entrega un milagro para que esa persona pueda seguir conociéndole. Entonces, por último, y con esto cierro, Elías tiene este gran momento, luego vencen a los sacerdotes de Baal, dice que acaba con todos los sacerdotes de Baal en un solo lugar, pero la expectativa de que todo el pueblo cambiara no se cumple, porque luego sabemos que Jezabel persigue a Elías con la ayuda obviamente de israelitas, y Jezabel envía este mensaje a Elías de que lo va a matar con la ayuda de israelitas que no se intimidaron, o mejor dicho, vieron el fuego, les dio temor, no se atrevieron a tocar a Elías en ese momento, pero tampoco produjeron fe. Amén. Entonces, cuando el milagro se manifiesta es porque Dios está confirmando a los 7.000. Así que disfruten el milagro del Señor, disfruten cómo el Señor está despertando a los 7.000 y resucitándolos por medio del fuego del cielo. Sean todos muy bendecidos.